¿Cuántos pueden adorar al Señor? Es un honor, un privilegio para mí tener este ratito con ustedes para celebrar a los padres, pero exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy me siento más que honrado, feliz de poder juntos levantar una adoración a Dios, pero también levantar reconocimientos a esas personas que han sido clave en nuestra vida. Esas figuras que han transmitido y han dejado un gran legado en nosotros, a los padres. Así que a cada padre, felicidades. Rápidamente a mí me gustaría que juntos busquemos Génesis, el capítulo 22, versos del 6 al 8. Y en lo que usted lo busca, me gustaría felicitarlos porque usted ha escogido la mejor parte. Muchos de nosotros ya nos estamos preparando, estamos coordinando en dónde vamos a comer, qué comida nos vamos a comer. Ya estamos oliendo el plato que nos van a servir a la mesa en algunos minutos. Pero como aquella historia de Marta y María, una estaba afanada por todo, Marta, pero María escogió la mejor parte. Hoy nosotros escogimos la mejor parte, venir a rendirle tributo a aquel Padre Celestial que hasta la fecha nos mantiene de pie. Génesis, el capítulo 22, versos del 6 al 8, leen como sigue. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondiendo su padre Abraham le dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella es bendita en ella misma. Yo solo te suplico que haya un terreno fértil donde ser sembrada y que germine y dé fruto al 100%. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo quiero invitarlos, iglesia, a que juntos nos transportemos a este texto bíblico, al contexto que arropa toda esta historia. Quizás muchos de ustedes han escuchado o han leído esta historia muchas más veces de las que yo la he leído quizás. Y hoy quisiéramos observar esta historia desde una óptica distinta, desde una óptica fresca, porque yo no soy papá todavía, pero sí podemos observar esta historia desde la perspectiva de un hijo. Y hoy queremos exaltar todas aquellas cualidades y características que se han transmitido a nosotros los hijos, que se han desprendido de un padre que se atrevió a dejar un legado de fe en sus hijos. Pero quiero que nos transportemos a este capítulo 22 del libro de Génesis. Muchos de ustedes conocen esta historia, pero indudablemente es la historia de un padre y de un hijo caminando juntos. Aquellos que le han dado lectura a este capítulo entero saben que al inicio del capítulo, versos 1 y 2, Dios hace una petición al corazón de Abraham: entrégame al hijo de la promesa. Así que es la historia de un padre y de un hijo que caminaban juntos, pero que también había una orden de parte de Dios en el corazón de Abraham que ponía en riesgo la promesa. Y aquí es donde esta historia cobra un matiz distinto y cobra un escenario distinto, porque ahí estaba caminando en obediencia una persona en medio de incertidumbres. Habían elementos que este padre sabía que todavía el hijo desconocía. Es más, en español boricua, para un muchachito de 26 años, me gusta entenderlo de la siguiente manera: era una promesa llamada Isaac, caminando al lado de un padre que estaba a punto de ser probado. Es una historia de incertidumbre. Es muy probable que son las mismas incertidumbres que hasta la fecha a ti te han tocado enfrentar. Los desafíos que tú has tenido que lidiar. En tus experiencias cotidianas has tenido que enfrentar este tipo de circunstancias donde la incertidumbre humana dice presente. Pero de manera rápida
estos versos que acabamos de leer, de hacer memoria de ellos, nos muestran una realidad evidente. Y es que en momentos donde la incertidumbre humana se levanta, también haya un espacio y hace acto de presencia la fidelidad divina. De eso es lo que acabamos de cantar. Me basta tu fidelidad, porque aún en mis momentos de incertidumbre puedo confiar en un Dios que siempre provee. Es la historia de un padre, es la historia de un hijo que caminaban juntos en medio de la incertidumbre. ¿Sabe algo? Muchas veces nuestra historia se parece a esta historia. Pero yo quiero explicártelo para que todos lo entendamos, que nadie se quede sin entender el mismo concepto, las mismas ideas, con una historia que sucedió hace muchos años atrás. Es la historia de un gran predicador, imagínatelo conmigo. Es la historia de un gran predicador que por mucho tiempo había ganado influencia, que había orado por tantas personas, que Dios había hecho milagros a través de él. Pero un día en su momento de descanso, quizás la agenda no estaba tan cargada en aquel entonces, se pudo levantar un poquito más tarde de lo que acostumbraba, porque regularmente su vida se basaba en muy temprano en la mañana despertar, antes que su familia despertara, él acercarse a la sala del hogar, a conectarse con Dios en oración, a buscar la presencia de Dios en oración. Pero este día, como estaba de descanso, quizás se levantó un poco más tarde, y al levantarse y dirigirse hasta aquella sala para tener su espacio con Dios, encontró algo extraño. Y es que cuando se acerca a la sala de su hogar, listo para arrodillarse y comenzar a orar, vio que en la sala había uno de sus hijos, el menor de ellos, envuelto en una sábana blanca, en una frisa. Y cuando el papá se acerca, este gran predicador se acerca, toca a su hijo en el hombro, y su hijo se incorpora en una conversación muy dinámica y particular, y le dice: ¿viste? Yo también sé hacer lo que tú haces. El padre sonriente le dice al niño: a ver, y cuéntame, ¿qué es eso que tú sabes hacer como yo? A lo que, sin dejar pasar un segundo, el hijo le contesta: papi, si yo me envuelvo en esta frisa blanca, doblo mis rodillas, junto mis manos de esta forma, puedo empezar a hablar con Dios como tú lo haces. Yo imagino que aquel papá, gran predicador, sin micrófono, sin escenario, comenzó a nacer un sentimiento de orgullo. Comenzó a estar satisfecho, a estar contento por aquel escenario. Pero si le soy profundamente honesto, no te puedo expresar a ciencia cierta lo que pasó por la mente de aquel gran predicador, aquel papá. Lo que sí te puedo expresar es la experiencia que marcó aquel niño de aquella historia, porque ese niño soy yo. Y hoy puedo hablarte de esta manera porque lo que me tiene parado aquí a la fecha no son los consejos que me dieron ni las palabras que escuché, fueron aquellas cosas que vi repetidas una y otra vez de un padre que se atrevía a buscar a Dios. Eso marcó mi infancia. Desde muy pequeño sé que había un papá que se levantaba muy temprano en la mañana y que lo que sostenía mi hogar era la oración de aquel padre. Ahora podemos ponernos unos lentes distintos al acercarnos al capítulo 22 del libro de Génesis, porque ya no solo es una historia de un Abraham que se estaba convirtiendo en el padre de la fe. No era un padre solamente de la fe en formación, también había un hijo observándolo todo. Ahora podemos reflexionar de este texto bíblico de maneras diferentes.
como este hijo no aprendía solo lo que escuchaba, sino que aprendía todo lo que veía. Un gran intelectual pensador una vez dijo: lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. En otras palabras, una acción vale más que 1000 palabras. Sin lugar a dudas, esta es la experiencia que quizás hoy estamos celebrando. Aquellos referentes que se han decidido parar en la brecha a dar testimonio de lo que es una vida cerca de Dios. En lenguaje bíblico, el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 19 dice: hablando Jesús respondiendo dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquella historia, aquel niño no estaba siguiendo las instrucciones de una familia sobre él, estaba siguiendo el ejemplo de su padre. Y desde el mismo texto se desprende un sentido de reflexión que hoy pudiésemos resaltar para cada uno de nosotros. Y es la pregunta que dice como sigue: ¿qué estamos nosotros sembrando en el equipaje de aquellos que nos observan? Hay personas observándonos. Hay gente bajo nuestra influencia. Que esas personas no solo están escuchando, que están viendo de nosotros. ¿Cómo se traduce nuestra fe puesta en práctica? Un padre de la fe en formación, pero un hijo que lo estaba viendo todo. Obediencia caminando en medio de incertidumbre. Sin embargo, necesitamos acercarnos a este texto también para resaltar algunos elementos importantes. Estos elementos importantes nos van a ubicar en tiempo y espacio de que las enseñanzas bíblicas no son textos de hace miles de años, sino pasajes que tienen todo que ver contigo a la fecha de hoy. Y hay 3 elementos principales que a la que nosotros expresemos esos 3 puntos principales, usted ya va a poder acomodarse en su asiento porque está listo para salir de aquí y ya hay reservaciones en los restaurantes. Ya los regalitos están acomodados. Y yo quiero caminar al margen porque esta historia pudiésemos estar mucho tiempo hablando de los aspectos teológicos que pudiese poner en evidencia. Sin embargo, el primero de ellos se lo quiero expresar de la siguiente manera. Antes de que Pastor José Luis fuese mi pastor, fue mi profesor en el Instituto Bíblico. Y si yo le soy honesto, desde que nosotros somos parte de aquí de Sierra de Bayamón, nosotros nos hemos sentido, mi esposa y yo, sumamente pastoreados. A Pastor José Luis yo lo amo, yo lo quiero como pastor, como profesor. Que quede registrado: como pastor lo quiero y lo amo. Pero si yo descubrí algo en aquellos tiempos de estudio, y al acercarme al texto bíblico, es entender que cuando hay elementos bíblicos que se repiten una y otra vez, debemos levantar banderitas porque Dios quiere decirnos algo. Y en esos 3 versos que acabamos de darle lectura, hay una frase repetida que se desprende un sinnúmero de enseñanzas de la misma. Y esa frase repetida lee de la siguiente manera, y es que fueron ambos juntos. ¿Sabe algo? Antes de que la historia nos hablara y nos mostrara un altar, nos mostró una relación. Antes de que este pasaje nos mostrara una prueba de fe, nos mostró cercanía. Antes de un Dios que provee, Dios nos mostró a un Padre que acompaña. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque la influencia más profunda no ocurre desde la distancia.
Por eso es tan importante qué es lo que nosotros estamos sembrando en la vida de quienes nos están observando. Hay un texto que muy probablemente muchos de ustedes conocen. Es aquel verso que hasta canciones han hecho. Que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esa montaña: muévete, y tendría que moverse. Sin embargo, Jesús, hablando, comparando el reino de los cielos y la fe, una vez se detuvo a explicar eso. Y es que dijo que el grano de mostaza, cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de ser sembrada, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hoy necesito que todos entendamos que lo que hoy estamos sembrando puede ser la sombra en los que otros descansen. Nada de lo que sembramos en la vida de las personas que nos observan es en vano y queda a la merced de la vida. Por eso este texto me enseña tanto a vivir vidas intencionales por nuestras generaciones. Vivir vidas intencionales. Y fueron ambos juntos. Yo necesito que juntos entendamos que la fe que transforma generaciones no es aquella que se enseña desde una silla, es la que se camina juntos en medio de los procesos más difíciles. Es cuando un padre, cuando un líder se levanta y dice: no te voy a dejar solo, voy a caminar contigo, cueste lo que cueste. No vas a estar solo. Y yo sé que tu vida es posiblemente evidencia de lo siguiente: las personas que más nos influencian y más nos impactan no necesariamente son los que más nos hablan, son los que más cerca caminan de nosotros. Todos tenemos modelos a seguir, todos tenemos referentes que caminan juntos a nosotros. Sin embargo, si continuamos esta historia, vamos a ver un segundo elemento, quizás progresivo y un poco más importante que el anterior. Porque en medio de ese caminar juntos, dice la Escritura que por 3 días consecutivos Abraham junto a su hijo emprendió un viaje. Y estaban caminando, y yo me imagino que aquella experiencia para aquel padre era una muy posiblemente sin sabor. Era como que si tuviera un taco en la garganta. Aquel padre sabía la petición que Dios le había hecho. Era probable que esas fueran sus últimas caminatas junto a su hijo. Así que quizás con las rodillas temblorosas, habían silencios incómodos entre padre e hijo. Pero en medio de silencios incómodos se tuvo que levantar una pregunta que quizás fue un poco más incómoda. Y en medio de caminar juntos, también tenemos que ser intencionales con hacer preguntas incómodas, que nos pongan en perspectiva lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque juntos estamos viviendo vidas intencionales. Usted no llegó a este lugar porque sí. Usted escogió la mejor parte. Y aquella pregunta media incómoda del proceso fue un Isaac diciéndole a su padre Abraham: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Es tan lindo. Nos hemos ido de camping durante 3 días. Hemos pasado muchas experiencias. Hemos hecho dinámicas juntos. Pero ¿dónde está el cordero? Hay un comentarista bíblico que dice de la siguiente manera: ante aquella pregunta de Isaac, esta pregunta no es ignorante, es profunda, porque Isaac sabe cómo funciona un sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque él lo ha visto antes, ha visto adoración antes, ha visto a un padre invocar a Dios antes. Yo necesito que la iglesia entienda que Isaac pudo identificar lo que faltaba porque creció viendo lo correcto. Yo me imagino que Isaac también vio a su papá envolviéndose en una sábana blanca, doblando sus rodillas y buscando a Dios. Isaac había visto a su padre Abraham agarrar la leña otras veces,
agarrar el fuego, agarrar los cuchillos, montar las piedras para crear un altar. Pero en todas las veces que lo había visto, en todas las veces había un cordero. En esta ocasión algo faltaba. ¿Sabe algo? Esa frase es la evidencia de un hijo que había sido expuesto a la presencia de Dios una y otra vez. Pero para finalizar, y el punto número 3, es que eso se tradujo versos más adelante a un Abraham levantando un cuchillo con su hijo Isaac amarrado encima del altar. Quizás ante esa escena atroz, muchos de nosotros nos imaginemos a un Isaac amarrado y con sus ojos cerrados, pero a mí me gustaría pensar que este hijo Isaac estaba recibiendo uno de los mayores aprendizajes y mantuvo sus ojos abiertos, porque aquel cuchillo levantado para muchos fuese una escena atroz, pero para un hijo convencido de que su padre le ha dado un buen ejemplo durante toda su vida, era la evidencia máxima de que su padre ama más a Dios que a las bendiciones que vienen de su mano. Dios, tú me estás pidiendo que te entregue la promesa y la bendición que hace tiempo atrás me diste. No me voy a aferrar. Es casi un Abraham diciendo: si lo que me diste me va a terminar alejando de ti, mejor no lo quiero. Qué bonito si hoy esas personas, esos padres, pudiesen seguir ese ejemplo y decir: no voy a aferrarme a nada que me separe de la presencia de Dios. Aquella enseñanza en primera fila la estaba aprendiendo Isaac. Pero para que juntos recapitulemos, estamos cerrando. Esta es la historia indiscutible de un padre. Esta es la historia indiscutible de un hijo. Y esta es la historia indiscutible de un cordero. Y sería irresponsable de mi parte salir de este lugar sin hablarte o presentarte otra historia, que es la historia de un padre, la historia de un hijo y la historia de un cordero también. Esa pregunta que Isaac arrojó a su padre: ¿dónde está el cordero? Páginas más adelante de su Biblia, Juan el Bautista las contesta, y cuando dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La evidencia bíblica me demuestra que el Padre Celestial está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para restaurar nuestra relación. Iglesia, hoy tenemos la leña, hoy tenemos el fuego. Dios se encargó de proveer el cordero. No hace falta nada. Hace falta simplemente una decisión que nos conecte y nos inserte en el plan de Dios para nuestras vidas. Dios provee el cordero que restaura esa relación vertical y nos conecta al cielo. Quizás hoy nos toca a nosotros subir al monte, emprender ese viaje, tomar decisiones en medio de incertidumbre para probarle nuestra fe a las personas que están a nuestro alrededor. Me gustaría que usted se ponga sobre sus pies. Me gustaría también hacer eco a las palabras de nuestro pastor hace algunos domingos atrás. Hoy le estamos hablando a una iglesia que estoy convencido que está lista para tomar decisiones con relación a su fe. Y el pastor hace unos domingos atrás nos hablaba de alguien en medio de una incertidumbre, en medio de caos, en medio de pruebas, levantándose en medio de un pueblo que estaba quizás encontrado con Dios, distante de Dios. El capítulo 24, verso 15 del libro de Josué. Josué hablando dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis,
si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En medio de los desafíos serviremos a Jehová. En medio de las pruebas de nuestra fe serviremos a Jehová. En medio de las incertidumbres cuando se levantan serviremos al Señor. No nos daremos por vencidos y nuestra vida va a ser una evidencia y un legado para nuestras generaciones de lo que es una fe puesta en práctica. ¿Sabe algo, iglesia? Hoy quizás no es el día donde te preguntan cuál es tu opinión acerca de Dios. Quizás hoy es la mañana donde te preguntan qué decisión estás dispuesto a tomar por Él. Porque la verdadera fe siempre termina tomando forma de decisiones. Yo quiero que todos los padres pongan su manita arriba. Que en este momento a mí me gustaría hacer una oración por cada uno de ustedes, pero por todas esas personas también que tienen personas bajo su influencia. Todas aquellas personas que están respondiendo a llamados de obediencia en medio de incertidumbres, para que juntos podamos decir: Señor, yo quiero que mi vida refleje aquello que mi boca proclama. Dios, Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias porque nos ha convencido de que legado no son aquellas cosas que nosotros dejamos para otros, sino aquellas cosas que dejamos en otros. Señor, permite que estas personas que han escogido la mejor parte de llegar a tu casa reciban esta semilla que nace desde tu corazón para fortalecerlos, para que en medio de sus días grises y momentos vituperantes, tu fuerza los acompañe, tu presencia no los abandone. Señor, yo clamo por la vida de cada uno de estos padres, pero también por la vida de la iglesia, para que juntos podamos reflejar con nuestras vidas aquello que nuestra boca proclama. Échales tu bendición y haya apertura para hacer todo tipo de milagros en su vida. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Amén y amén. Dios me los bendiga.